Buenas tardes. Yo estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. El módulo que estoy cursando es Derechos Humanos en el ámbito internacional B2. El reto que voy a presentar es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es María Castrejón Sánchez, mi matrícula 16008055 y la fecha en que estoy presentando es 25 de febrero del año 2026. Se nos pide que analicemos dos casos y demos una respuesta de cada uno de ellos. El primer caso es el siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó posteriormente. El policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, explico jurídicamente el caso. Primero, consideraremos que hubo violaciones atribuibles al Estado, como la violación a la libertad de expresión. Conforme al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que manifiesta lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. Por consiguiente, Ana repartía panfletos con contenido religioso de manera pacífica. El actuar del policía constituyó lo siguiente: censura indirecta, restricción desproporcionada e interferencia arbitraria. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión protege también expresiones religiosas y manifestaciones en espacios públicos, salvo que exista una restricción legal necesaria y proporcional, lo cual aquí no ocurrió. También existió violación a la libertad personal, apegándose al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que manifiesta lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su seguridad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Apegándonos a este artículo y en este caso, Ana fue detenida sin orden judicial, sin flagrancia, incomunicada durante 3 horas y privada de la libertad por un día completo sin justificación legal. Esto constituye detención arbitraria. Por último, hubo violación a la libertad religiosa. Artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El contenido era religioso. Impedir su difusión constituye una restricción indebida al ejercicio público de su religión. Referente a la responsabilidad internacional del Estado, conforme al artículo 1.1 de la CAD, del Estado es responsable por actos de sus agentes, en este caso el policía, omisiones de sus instituciones, la Fiscalía y Comisión, falta de acceso a la justicia. El Estado responde incluso si fue un solo agente quien cometió el acto.
Esto es referente al caso 1. En el caso 2 dice lo siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, la fotografía incluida. En redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de su conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es la misma. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano, tanto por violaciones a derechos humanos reconocidos en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, explico jurídicamente este caso. Hubo violación al derecho de la libertad personal, artículo 7, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Andrés fue privado de su libertad durante 36 horas por no pagar una multa administrativa. La detención fue consecuencia directa de una sanción económica. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que la privación de la libertad por deudas o incapacidad económica es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, se trató de una persona en situación de vulnerabilidad, que es la situación de calle. El arresto no fue proporcional ni razonable, especialmente considerando que Andrés no podía cumplir el confinamiento domiciliario por no tener domicilio. Hubo violación al principio de legalidad y competencia, artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobernador emitió un decreto imponiendo restricciones severas a la libertad de tránsito y sanciones privativas de la libertad. En México, las restricciones extraordinarias a derechos están reguladas en el artículo 29 constitucional, que habla de la suspensión de garantías, lo cual exige intervención federal, no solo estatal. Un gobernador no puede imponer arrestos como sanción derivada de un decreto administrativo sin base legal suficiente. Hubo violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El decreto partía de que todas las personas tienen domicilio. No se contemplaron medidas diferenciadas para grupos vulnerables. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha señalado que el Estado debe adoptar medidas especiales para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad. Esto es lo que concierne al caso 2. Ya en las conclusiones para los dos casos diré lo siguiente. La conclusión para el caso 1, sí existe responsabilidad del Estado mexicano por detención arbitraria, violación a la libertad de expresión, violación a la libertad religiosa, violación a la integridad personal y falta de acceso a la justicia. El Estado incumplió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En cuanto a la conclusión del caso 2, diré lo siguiente. El Estado mexicano sí sería internacionalmente responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por privación arbitraria de la libertad, imposición desproporcionada de sanciones, falta de medidas diferenciadas para población vulnerable, estigmatización pública y posible uso indebido de jurisdicción militar. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.